amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este su programa EWTN Noticias. Soy Rubén León y estoy muy contento de poderlos acompañar una vez más. Yo soy Isabel Díaz Monsalve con toda la información de la Iglesia para ustedes. Y ahora nos vamos a nuestros principales titulares. Obispos piden oraciones y solidaridad ante desastres naturales en México. Recordaremos los momentos más inolvidables del paso del Papa Francisco por Colombia. El Papa pide a católicos y ortodoxos que tomen medidas concretas hacia plena comunión. Empezamos el programa con información que nos llega desde México, donde un terremoto y un huracán afectaron varias zonas del país. Hace unos días en México se registró un sismo de 8,2 grados con epicentro a 113 kilómetros al sur de Tonalá y a 198 kilómetros al sureste de Tuxtla Gutiérrez, lo que dejó decenas de muertos en Tehuantepec, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Ante esta tragedia, los obispos del país exhortaron a la solidaridad como hermanos en la fe con todos aquellos que han sido afectados por el terremoto. Asimismo, el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Monseñor Fabio Martínez Castilla, expresó su cercanía a las personas que perdieron un ser querido y les aseguró sus oraciones. En este contexto, el arzobispo de Oaxaca, Monseñor José Luis Chávez Botelo, explicó que en su diócesis hay 33 templos dañados y 13 de ellos han sido cerrados por seguridad en la ciudad y alrededores. Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto calificó este sismo como el mayor que se ha registrado en el país en los últimos 100 años y señaló que el sismo fue sentido por al menos 50 millones de mexicanos. Por otro lado, los prelados mexicanos también pidieron oraciones por los damnificados del huracán Lidia que azotó la península de Baja California Sur, noreste de México. Las zonas más afectadas fueron El Cabo, San Lucas y San José del Cabo. Pues seguimos lo que nos piden los obispos de México, unirnos en solidaridad como hermanos con el pueblo mexicano. Nosotros desde aquí enviamos nuestras oraciones y nuestro consuelo para todas las personas que han sido afectadas por este terremoto. Así es, Isabel, y aprovechar la ocasión para pedir también por aquellos que han sido afectados por el huracán Irma en los Estados Unidos o por estos fenómenos atmosféricos. Es una situación difícil la que se prueba un poco el temple de las personas y la fe principalmente, ¿no? Entonces, hacia ellos nuestras oraciones y nuestra solidaridad. Cambiamos el tono de la información para recordar los mejores momentos que nos dejó el viaje apostólico del Papa Francisco a Colombia. El viaje del Papa Francisco a Colombia estuvo plagado de momentos inolvidables que marcaron el corazón del pueblo colombiano en su camino hacia la unidad y reconciliación. El viernes 8 de septiembre inició con la partida del Santo Padre hacia la ciudad de Villavicencio, donde celebró una multitudinaria misa que reunió alrededor de 500 000 de personas en Catama por la beatificación de Monseñor Jesús Jaramillo, obispo de Arauca, y el Padre Pedro Ramírez, mártir de Armero, en el día de la Natividad de la Virgen María. En su homilía, el pontífice afirmó que la reconciliación significa abrirle la puerta a todos. Reconciliarse es abrir una puerta a todas y cada una de las personas que han vivido la dramática realidad del conflicto. Es necesario que algunos se animen a dar el primer paso en tal dirección sin esperar a que lo hagan los otros. Posteriormente, el Santo Padre encabezó un gran encuentro de oración por la reconciliación nacional en el Parque Las Malocas en Villavicencio, donde 4 víctimas del conflicto armado en Colombia contaron estremecedores testimonios y el Santo Padre recordó que ni el odio ni la muerte tienen la última palabra, alentando a todo el país a abrir el corazón para reconciliarse. Colombia, abre tu corazón de pueblo de Dios, déjate reconciliar. No le temas a la verdad ni a la justicia. Queridos colombianos, no tengan miedo a pedir y a ofrecer el perdón. No se resistan a la reconciliación para acercarse, reencontrarse como hermanos y superar las enemistades. Es hora de sanar heridas, de tender puentes, de limar diferencias. Al día siguiente, 9 de septiembre, a su llegada a Medellín, el Papa Francisco celebró una multitudinaria misa en el aeropuerto Enrique Olaya Herrera, donde propuso 3 actitudes fundamentales para vivir el discipulado: ir a lo esencial, renovarse e involucrarse. En ese sentido, el Santo Padre advirtió que el discipulado no puede ser un apego frío a normas y leyes.
Tampoco un cumplimiento de ciertos actos externos, ni menos puede ser motivado por una costumbre. Más adelante, el Santo Padre visitó la Casa Familia San José, donde compartió con cientos de niños abandonados y en situaciones desfavorables. En su última actividad en Medellín, cerca de 12.000 sacerdotes, religiosos, consagrados y seminaristas que estuvieron congregados en el Estadio de la Macarena fueron animados por el Papa a callejear la fe con alegría y a recordar que a pesar de todo, Dios sigue llamando. El 10 de septiembre, en su último día de visita apostólica, el Santo Padre arribó a Cartagena, donde presidió el rezo del Ángelus en el atrio de la iglesia de San Pedro Claver. Ahí reflexionó sobre la necesidad de amar a los descartados e hizo un llamado para que se solucione la crisis en Venezuela. Finalmente, en el último gran evento que presidió en Colombia, el Papa Francisco celebró una multitudinaria misa en el área portuaria de Cartagena, donde llamó a cumplir el lema de su visita, dar el primer paso e ir al encuentro del hermano. En sus palabras de despedida, el Santo Padre agradeció el esfuerzo por haber hecho realidad la visita y finalizó pidiendo al pueblo colombiano que no se queden en el primer paso, sino que sigan caminando cada día para ir al encuentro del otro, en búsqueda de la armonía y de la fraternidad. En el vuelo de regreso de Colombia a Italia, el Papa Francisco se pronunció sobre diversos temas del plano internacional. Veamos. En su retorno a Roma, luego del viaje apostólico a Colombia, el Papa Francisco dio una conferencia de prensa a los periodistas que lo acompañaban en el avión. Entre los temas que abordó, el Santo Padre opinó sobre la decisión del gobierno de Donald Trump de eliminar el programa de acción diferida para los llegados a Estados Unidos en la infancia, conocido por sus siglas en inglés como DACA, el cual permitía proteger a los inmigrantes indocumentados que llegaron al país antes de cumplir 16 años y que permanecieron por más de 5. El presidente de Estados Unidos se presenta a sí mismo como provida, y para ser provida se debe entender que la familia es la cuna de la vida y se debe defender su unidad. Realmente me gustaría estudiar bien esa ley llamada DACA. Cuando los jóvenes se sienten abandonados o maltratados, al final se sienten sin esperanza. Por otro lado, al ser consultado sobre Venezuela, el Santo Padre afirmó que la Organización de las Naciones Unidas debe hacerse sentir en la búsqueda de soluciones ante la grave crisis que afronta este país. Además, el pontífice manifestó que la situación es muy difícil, siendo lo más doloroso el problema humanitario, debido a las personas que escapan por una mejor situación. El Papa también recordó que en numerosas ocasiones la Santa Sede habló fuerte y claro para ayudar en el diálogo entre el gobierno y los diferentes grupos de oposición. Finalmente, el Santo Padre declaró que lo que más le impactó de su paso por las 4 ciudades que visitó en Colombia fue el saludo de la gente en las calles. Francisco relató que le conmovió mucho la ternura en los ojos de los padres que alzaban a sus hijos para recibir la bendición del Papa, como diciendo: este es mi tesoro, esta es mi esperanza y mi futuro. Pues ha sido una alegría contagiante y una gran esperanza la que nos ha dejado el Papa Francisco en este viaje por Colombia. Realmente, pues yo que he podido conversar con muchísima gente colombiana, han estado muy contentos de recibir la bendición del Papa y ya se ven los frutos de esta visita apostólica. Pues definitivamente es así, Isabel. Ha sido impresionante cómo la alegría del pueblo colombiano se ha manifestado para acoger de esa manera tan sensible al Santo Padre, cómo el Santo Padre ha sido realmente pues, el mensajero de la paz y la reconciliación. Esperemos que efectivamente estas cosas que Dios nos ha regalado al pueblo latinoamericano pues den los frutos que deben dar en nuestros corazones. En otras noticias, con ocasión del Congreso Ecuménico Internacional en Italia, el Santo Padre envió un mensaje en el que exhortó a la unidad de católicos y ortodoxos. El Papa Francisco envió un mensaje con ocasión del 25 Congreso Ecuménico Internacional de Espiritualidad Ortodoxa, organizado por la comunidad monástica de Bosé, Italia. En la misiva, el pontífice animó a los católicos y ortodoxos a tomar medidas concretas y valientes hacia la plena comunión. Además, en sintonía con el lema del Congreso, el regalo de la hospitalidad, el Santo Padre recordó que aunque la creación es un hermoso regalo de Dios, no podemos olvidarnos que somos como extranjeros en esta tierra y que nuestro lugar está en el cielo. Asimismo, el Papa animó a procurar el bienestar y el afecto recíproco, a tener compasión y a formar parte del dolor de aquellos que sufren. Finalmente, el pontífice envió un caluroso saludo de paz a su santidad, el patriarca ecuménico Bartolomé, y a Teodoros, patriarca de Alejandría. Asimismo, invocó los dones del Espíritu Santo para los frutos del Congreso y prometió sus oraciones.
Un joven legislador proveniente de Venezuela sorprendió al mundo al pedirle a su novia que se casara con él frente al Papa Francisco. Ahora la joven pareja recuerda este especial momento. Hace poco, el ex legislador venezolano de 32 años, Darío Ramírez, sorprendió a su novia, María Ángel Espinal, al pedirle matrimonio el domingo 27 de agosto, nada más y nada menos que frente al Papa Francisco, en una audiencia privada con la Red Internacional de Legisladores Católicos. Luego de este importante momento, la joven pareja revivió el suceso mientras caminaban por las calles de París. Santo Padre, necesito hacerle una pregunta por una bendición especial. Y ella estaba como, oh Dios mío, ¿qué va a hacer? Ella pensó que le iba a pedir un selfie al Papa. Nos iban a sacar de allí y nunca nos volverían a dejar entrar. Y le dije, la mujer que está conmigo es la mujer de mi vida. Dios la puso en mi camino. La conocí en la iglesia y quiero preguntarle. En ese momento me arrodillé y dije, ¿quieres casarte conmigo? Darío Ramírez comentó que había planeado todo el momento e incluso se acercó a un cardenal en el Vaticano para pedirle permiso. Sin embargo, el joven venezolano nunca informó a la oficina de protocolo de la Santa Sede, temiendo que dijeran que no. Para su pareja, María Ángel Espinal, el momento la paralizó por completo. Y de repente él se arrodilla y comienza a sacar el anillo y todo el momento se congeló en un momento. O sea, eso fue una burbuja, una cápsula de tiempo. No podía pensar, no sabía hablar, o sea, todo como que mi mente quedó en blanco. Y él dice, ¿te quieres casar conmigo? Y el Papa, yo miro al Papa, miro a Darío y quedo como en shock. Y el Papa me dice como que, bueno, te acabas de preguntar algo, ¿qué respondes? Y yo como que, sí, por supuesto, pero estaba con taquicardia, estaba temblando, o sea, nada más lo recuerdo y se me corta la voz. Y fue un momento muy hermoso. La pareja vive actualmente en el exilio, en Panamá, donde se les concedió el estatus de refugiados. Darío Ramírez fue concejal electo en Venezuela, antes de huir a Colombia en mayo del 2014, y luego llegó a Panamá un mes después. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Santa Teresa de Calcuta es nombrada copatrona de la Arquidiócesis de Calcuta. Obligan a refugiados cristianos a rezar oraciones musulmanas para recibir comida. Redescubren y traducen el comentario en latín más antiguo de los evangelios. Ya regresamos con más en EWTN Noticias. Continuamos con más información. Bajo el lema Misioneros como Brochero, cerca de 600 sacerdotes y 30 obispos se reunieron en Córdoba, Argentina, para reflexionar su vocación. Para conocer con más detalle de lo que se vivió en este encuentro, estamos enlazados con Monseñor Buenanueva, obispo de San Francisco. Monseñor, bienvenido. Un gusto estar nuevamente en contacto con ustedes. Muchas gracias, Monseñor, por atender al llamado de EWTN Noticias. Queremos preguntarle, ¿cuál fue el objetivo del Encuentro Nacional de Sacerdotes? Este es el octavo encuentro, lo venimos haciendo desde el año 94, pero el primero después de la canonización de San José Gabriel Brochero, el santo cura Brochero. Por lo tanto, queríamos como seguir aprovechando de la gracia enorme de la canonización de este cura del clero que se santificó ejerciendo el ministerio, pero también por los 25 años de Pastores Dabo Bovis, documento de Juan Pablo II sobre la formación sacerdotal, profundizarlo un poco más. Cuéntenos, ¿qué temas son los que profundizaron durante el encuentro? Bueno, como decía, Pastores Dabo Bovis, con la ayuda del secretario de la Congregación del Clero, el arzobispo Jorge Patrón Wong, que nos ayudó a profundizar las 4 dimensiones, humana, espiritual, pastoral e intelectual, pero también motivados, la otra conferencista, el jesuita Ángel Rossi, nos ayudó a volver sobre la espiritualidad del cura en los rasgos que ha destacado más fuertemente la liturgia de ese día, que es un pastor entregado, una vida pobre, un predicador del Evangelio. Bueno, la combinación de estos dos temas en torno a este lema, ¿no? Misioneros como Jesús, fueron los temas que profundizamos. Finalmente, ¿a qué conclusiones llegaron en la asamblea?
En realidad estos encuentros no producen un documento, la idea es encontrarnos, nos encontramos en el pueblo donde este sacerdote santo vivió y ejerció su ministerio y puso en marcha una renovación espiritual muy grande de la mano de los ejercicios espirituales de San Ignacio. El encuentro de 600 sacerdotes y obispos de Argentina en sí mismo es un momento espiritual muy fuerte y la conclusión es que hemos vuelto a nuestras diócesis con más ganas de ser sacerdotes para nuestro pueblo, iluminados e inspirados por la figura de este gran santo, ¿no? Muchísimas gracias, monseñor. Bueno, que Dios los bendiga, la Virgen los acompañe y una intercesión del cura Brochero para todos los curas de nuestro continente. Gracias, monseñor. En otros ámbitos, en el marco del primer aniversario de la canonización de Madre Teresa, la Arquidiócesis de Calcuta, en la India, nombró a la fundadora de las Misioneras de la Caridad como su copatrona. En una misa celebrada en la Catedral del Santísimo Rosario de la Arquidiócesis de Calcuta, el vicario general padre Dominic Gómez leyó el decreto que instituye a Madre Teresa, fundadora de las Misioneras de la Caridad, como copatrona en la ciudad, donde entregó su vida al cuidado de los más pobres y abandonados. La Eucaristía a la que asistieron cerca de 500 personas fue presidida por el nuncio apostólico en India y Nepal, Monseñor Yampista Di Quattro, quien luego de la misa inauguró una estatua de bronce que representa a la religiosa albanesa con un niño en brazos. Por su parte, Monseñor Tomás de Sousa, arzobispo de Calcuta, manifestó que con este acto se busca obtener su intercesión, dándole la prominencia que se merece en una ciudad como Calcuta. De esta manera, la Madre Teresa acompaña como patrona de la arquidiócesis junto a San Francisco Javier, primer patrón de Calcuta instituido por la Iglesia en 1986. Pues es una alegría que la Madre Teresa sea la copatrona de un lugar donde sirvió tanto, donde se dedicó a la gente. Realmente es una bendición que pues este lugar pueda contar con esta gran patrona. Así es, tremendamente significativo, porque el pueblo indio, el católico y el que no lo es, pues vive con el agradecimiento en el corazón por todo lo que hizo la Madre Teresa de Calcuta. Desde el cielo pues seguirá ayudándolos y protegiéndolos. Por otro lado, al norte del Perú se erigió un nuevo monasterio carmelita y el arzobispo del lugar destacó la importancia de la vida de clausura. El arzobispo de Piura, en el norte del Perú, Monseñor José Antonio Eguren, celebró una Eucaristía para elegir en su arquidiócesis el monasterio Santa Teresita del Niño Jesús de las Carmelitas Descalzas. Durante su homilía, el prelado afirmó que las religiosas son como un pararrayos, que con su corazón y sus sacrificios atraen cantidades de gracias divinas sobre la Iglesia. Además aseguró que el monasterio es un pulmón que refresca y atrae aire puro del amor de Dios por todos lados. Asimismo, el arzobispo le recordó a las hermanas que al Carmelo se viene a orar y a sacrificarse, tal como lo afirmaba Santa Teresita cuando decía que con Cristo en la cruz, una carmelita se inmola por la salvación de las almas, por la santidad de los sacerdotes. Al finalizar la Eucaristía, Monseñor Eguren participó junto a las religiosas en la elección de la priora del monasterio, siendo elegida la Madre María Guadalupe del Niño Jesús. El Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano retomó el proceso penal por malversación de fondos contra Giuseppe Profiti y Massimo Spina, directivos de la Fundación Bambino Gesù, la institución que gestiona el Hospital Pediátrico del Vaticano. El juicio contra los exdirectivos de la Fundación Bambino Gesù, Giuseppe Profiti, expresidente del hospital, y Massimo Spina, ex tesorero, continúa. Y es que luego de la primera sesión realizada el 18 de julio de este año, donde se presentó la acusación por desvío ilícito de fondos, el proceso se retoma con la petición de revisión y depósito de documentación. Durante la sesión se pidió leer toda la documentación presente en una memoria depositada el pasado 6 de septiembre y presentada por el presidente del hospital. Asimismo, se solicitó una copia del registro de la persona jurídica y de la persona canónica, tanto de la Fundación como del Hospital Bambino Gesù. A la audiencia también asistieron los 7 testigos del proceso, 4 solicitados por la acusación y 3 por la defensa. Se presume que ambos imputados desviaron fondos del hospital con el fin de realizar trabajos en un inmueble del Vaticano, destinado a ser la residencia del secretario de Estado emérito, Cardenal Tarcisio Bertone. El proceso continuará el próximo 19 de septiembre con una nueva audiencia, en la que se escuchará el testimonio de los acusados y de los testigos. Ahora tenemos información de los cristianos refugiados en Sudán,
quienes están siendo maltratados y obligados a ir contra sus creencias para poder subsistir. Veamos. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada denunció que los cristianos que se encuentran en los campos de refugiados en la República Islamista de Sudán están siendo obligados a repetir oraciones musulmanas para poder recibir comida. A esto se suma que el gobierno da a las familias raciones mensuales que solo duran 2 semanas y que obliga a los padres a buscar alimento en otros lugares para sus hijos. Ayuda a la Iglesia Necesitada explicó que muchos de los artículos entregados por organizaciones internacionales son vendidos en los mercados y que el gobierno no permite que otras agencias brinden apoyo, incluyendo a las agencias de la Iglesia. Otra fuente anónima denunció la destrucción de iglesias con la excusa de planificación urbana, lo que no pasa con las mezquitas. Ante esto, la Fundación Pontificia hizo un llamado para que se brinde a los refugiados el respeto a sus derechos, con un trato digno. Y en Estados Unidos, el comentario en latín más antiguo de los evangelios ha sido traducido al inglés. Conozcamos más sobre este importante manuscrito que es mencionado por el propio San Jerónimo en sus escritos. Desaparecido por más de 1500 años, el primer comentario en latín conocido sobre los evangelios ha sido redescubierto en la biblioteca de la Catedral Alemana de Colonia y publicado en inglés hace poco. El comentario bíblico fue escrito por el obispo italiano del siglo IV, Fortunatianus de Aquileia, y consta de 160 capítulos. El contenido se centra principalmente en el Evangelio de Mateo, aunque también incluye breves referencias a los Evangelios de San Marcos, San Lucas y San Juan. El origen de este importante manuscrito es anterior a la Vulgata de San Jerónimo, quien incluso señaló su existencia en su obra Life of Famous Men. Aunque este nuevo documento es anterior a la Vulgata, sigue siendo mucho menos popular debido a su reciente redescubrimiento. En Chile, una turba de personas atacó la Catedral de Temuco, dejando daños materiales y con contusiones al sacristán del templo. Veamos lo que sucedió. Una turba de personas que apoya a un grupo de indígenas mapuches detenidos por la quema de una iglesia evangélica en el sur de Chile atacó la Catedral de Temuco, dejando daños materiales y al sacristán del templo con graves contusiones. Tras esto, la Fiscalía sancionó a 4 de los atacantes con prisión preventiva y arresto domiciliario nocturno. Por su parte, el obispo de Temuco, Monseñor Héctor Vargas, presidió una misa de reparación, donde reflexionó sobre la deuda histórica del país con el pueblo mapuche, que reclama sus tierras ancestrales. El prelado destacó que el anhelo de la Iglesia es colaborar en la construcción de una cohesión social que permita vivir al país entero en paz. Asimismo, señaló la importancia del diálogo como camino privilegiado para la superación de situaciones de crisis. Pues indigna ver cómo la Iglesia puede ser víctima de este tipo de cosas, cómo de alguna forma también estamos fracasando como seres humanos porque no apelamos al recurso que tenemos, que es dialogar, tratar de comprendernos. La violencia nunca es una opción. Y el Papa visitará Temuco en su visita a Chile, así que recemos para que Dios pueda cambiar los corazones de las personas de este lugar, pueda actuar y puedan acabar con esta violencia. En otras noticias, hace unos días se presentó en México un nuevo libro sobre el aborto en Ciudad de México, titulado Aborto, la política de un Estado claudicante. El texto ha sido elaborado por los investigadores Marcelo Bartolini, Fernando Zúñiga y Cándido Pérez, con quien hablaremos de esta obra. Señor Pérez, bienvenido. Le agradezco la invitación y la oportunidad de compartir lo que hemos encontrado e informado a través de este medio. ¿Qué es lo que los motivó a escribir este libro? Bueno, la principal motivación fue precisamente que se cumplen 10 años de la modificación a la ley en la Ciudad de México y quisimos revisar cuáles eran los resultados a partir de esta conmemoración en función de lo que se prometió cuando se hizo este cambio para despenalizar el aborto en esta ciudad. ¿Por qué ustedes consideran que la despenalización del aborto en la capital mexicana constituye un fracaso como política pública? Sí, claro. En lo que nosotros nos centramos es ver principalmente las argumentaciones que se plantearon cuando se presentó esta ley y básicamente nos centramos en tres cuestiones. Uno, la mortalidad materna. Se dijo que se disminuiría la mortalidad materna. 2, que se acabaría con la clandestinidad. Y 3, que se podría hablar de a través de los años de un incremento, pero
paulatinamente habría una reducción significativa del número de abortos que ocurrirían en esta ciudad. Ninguna de estas tres cuestiones ocurrió. Hicimos un análisis estadístico de los tres aspectos y no encontramos ningún aspecto positivo al respecto. Señor Pérez, ¿qué consecuencias ha traído la despenalización del aborto en Ciudad de México? Bueno, las consecuencias en función a este mismo análisis que realizamos, una de ellas respecto a la mortalidad materna es que no se redujo la mortalidad materna. De hecho, en la Ciudad de México el porcentaje de muertes maternas es mayor que la media nacional. Tampoco se acabó con la clandestinidad. Hoy en día 9 de cada 10 abortos que se realizan en la Ciudad de México no se conoce en qué condiciones se realizan, quién los realiza, en dónde se realizan, porque lo que se sabe es que en la Ciudad de México los hospitales públicos ocupan solamente un pequeño espacio y que es más bien la parte privada la que ha ampliado sus alcances a través de esta despenalización, y finalmente que la incidencia, sobre todo por la participación privada, no ha disminuido. Al contrario, hay instituciones u organizaciones, muchas de ellas multinacionales, que han visto un potencial de crecimiento en esta ciudad. Señor Cándido Pérez, muchas gracias por lo que nos ha comentado. Le agradezco la oportunidad de compartir los resultados que hemos visto en la Ciudad de México y ojalá puedan servir para el resto de países en Latinoamérica. Gracias. Muchas gracias, señor Pérez, por su participación. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de la edición del día de hoy. Queremos agradecer su amable sintonía. Saben que también nos pueden encontrar en nuestra cuenta de Twitter que aparece en pantalla. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.